Vamos a revisar las guías del ministerio que salieron en el 2016, hay algunas cositas que no están, digamos, acordes a la actualidad del mundo, pero vamos a hablar las poquitas cosas que han cambiado del 2016 a este año. Y estas guías básicamente se dirigieron con el objetivo de unas recomendaciones basadas en la evidencia para definir el diagnóstico oportuno, la prevención, tratamiento y rehabilitación de pacientes con falla cardíaca. Entonces, como son unas guías, no vamos a hablar de toda la falla cardíaca, sino solamente de las intervenciones que se realizan en falla cardíaca con el nivel de recomendación de las personas que publicaron esto. Esto se empezó a hacer en el 2013, en un esfuerzo que hizo el Ministerio, Colciencias, y con algunas sociedades como la Sociedad Colombiana de Medicina Interna, la Sociedad Colombiana de Cardiología, y entre ellos llegaron a un consenso y revisaron la evidencia actual de Cochrane. Entonces, ¿qué consideraron ellos? Consideraron adultos, hombres y mujeres mayores de 18 años con diagnóstico de falla cardíaca con un estadio B, C y D. Y los grupos que no se tomaron en consideración fueron los pacientes que tenían enfermedad cardíaca por miopatías, amiloidosis, sarcoidosis o enfermedades de depósito y con falla cardíaca derecha aislada o con trasplante de corazón, del cual solo se abordan las indicaciones en esta guía. Entonces, para que ustedes miren los niveles de confiabilidad que ellos utilizaron: alta, nivel de evidencia A; moderada, nivel de evidencia B; baja, nivel de evidencia C; y muy baja, nivel de evidencia D. Y ellos la recomiendan como fuerte a favor, o sea que se recomienda hacerlo siempre; fuerte en contra, se recomienda no hacerlo; débil a favor, que se podría hacer, pero digamos que no es una evidencia muy marcada; y débil en contra, que se sugiere no hacer, pero tampoco está contraindicada. O sea, habrán casos específicos donde se pueda utilizar. Y dentro de las preguntas y recomendaciones miraron la clase funcional. 1, paciente que no tiene ninguna limitación física, ya ustedes me imagino que han revisado esto; y clase 4, con limitación muy severa, que se limitan prácticamente con muy poca actividad o con mínimo reposo. Y las etapas, como las clasificamos: A, B, C y D. A, para tenerlo en cuenta, que no lo metieron dentro de esta guía, pero hay que tenerlo en cuenta porque son los factores de riesgo: pacientes con hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes o historias familiares con cardiomiopatía. El B ya es donde hay una alteración estructural, pero no hay síntomas. Entonces, que ha tenido un infarto, que ha tenido alguna enfermedad valvular asintomática u otras causas de disfunción: hipertrofia ventricular por hipertensión, disfunción diastólica, bueno, otro tipo de causas. En la etapa C ya hay una enfermedad cardíaca estructural conocida y hay síntomas asociados a esos pacientes. Y el estadio D, falla cardíaca avanzada refractaria con síntomas severos, múltiples hospitalizaciones, pobre clase funcional, que son los que vemos muy frecuentemente consultando por el servicio de urgencias descompensados. Entonces, ¿ellos qué sugieren para el diagnóstico de la falla cardíaca? Entonces, se hacen unas preguntas. La primera pregunta que se hacen: péptidos natriuréticos versus ecocardiografía. ¿Qué pasa en esos pacientes? ¿Qué es mejor? ¿Hacerle un eco primero o hacerle un péptido natriurético primero? Entonces lo dividen como en dos escenarios. Uno, que es el escenario de urgencias, y otro, que es el escenario de la consulta ambulatoria. Entonces, en el escenario de urgencias, tiene una recomendación fuerte a favor el péptido natriurético, ya sea el NT-proBNP o el BNP, con cifras mayores de 100 picogramos para el BNP y el NT-proBNP por encima de 300 picogramos. Esto con el tiempo ya tiene que ir cambiando, porque probablemente a futuro, con las nuevas terapias que estamos utilizando, como el sacubitril o valsartán, se ve afectado el BNP donde se elevan los niveles. Entonces probablemente va a ser mejor para los pacientes que están utilizando este tipo de moléculas utilizar solamente NT-proBNP, porque el BNP pues siempre va a estar elevado y no nos va a ayudar para el seguimiento. Y con una calidad de evidencia moderada. Ya en la fase ambulatoria o en la parte ambulatoria, la recomendación sigue siendo fuerte a favor, pero aquí solamente encontraron evidencia con BNP, no encontraron con NT-proBNP. Igual, digamos que una calidad de la evidencia moderada. Siempre es recomendable primero evaluar al paciente, los síntomas: está haciendo disnea en reposo, está con edema, está con signos de sobrecarga, se le hizo un electrocardiograma previo, se le hizo una radiografía previa. Hay
sospecha de falla cardíaca, entonces le hacemos el NT-proBNP o el BNP en el caso de que esté indicado. Y siempre se debe utilizar una clasificación por estadios de lo que hablamos ahora, B, C y D, y siempre ponerle el apellido a la falla cardíaca. Los péptidos natriuréticos en detección temprana de disfunción ventricular en pacientes, entonces se hacen la misma pregunta, mayores de 18 años con factores de riesgo de falla cardíaca. ¿Cuál es la capacidad del BNP o el NT-proBNP para el diagnóstico temprano de disfunción ventricular izquierda? Y da una recomendación fuerte a favor, o sea que esos pacientes se benefician para encontrar disfunción ventricular temprana y se utiliza en pacientes mayores de 40 años con un factor de riesgo cardiovascular definido, como la presencia de hipertensión, hipercolesterolemia, obesidad, enfermedad coronaria vascular periférica, diabéticos o arritmias o enfermedades valvulares. Mayores de 50 picogramos deben ser llevados a ecocardiografía para evaluar si hay alguna otra causa que esté descompensando a los pacientes con una calidad de evidencia moderada. Resonancia magnética versus biopsia endomiocárdica y ecocardiografía. Entonces, ¿cuándo está indicada la resonancia y la biopsia? Está indicada básicamente cuando los pacientes no encontramos una causa definida por ecocardiografía, no nos da un diagnóstico, o no encontramos una causa que podamos decir, este paciente tiene una cardiopatía dilatada por una enfermedad valvular, una taquicardiomopatía, una enfermedad coronaria. No, encontramos un ventrículo dilatado o hipertrófico de forma severa, que no encontramos una causa, entonces ahí tiene la indicación de resonancia o biopsia endomiocárdica. Y se recomienda realizar la resonancia cardíaca en pacientes mayores de 18 años con síndrome de falla cardíaca de etiología no isquémica, sin historia clínica. Si con la historia clínica y la ecocardiografía no se precisó la etiología. Entonces, esos pacientes dilatados, que son muchas cardiopatías dilatadas agudas que tenemos aquí o crónicas, que no sabemos cuál es la causa, que le hicimos arteriografía coronaria, que no encontramos una causa isquémica, que no tiene patología valvular, pues esos pacientes se benefician de una resonancia con realce tardío para definir si hay alguna patología infiltrativa o alguna patología fibrótica del miocardio. Y esto se da solamente por consensos de expertos, a pesar de que tiene una recomendación fuerte a favor. Y este procedimiento siempre hay que explicar a los pacientes cómo se utiliza, cómo se realiza, los riesgos, porque las biopsias endomiocárdicas no son inocuas y pues tienen el riesgo de perforación ventricular, y siempre obviamente hay que explicarle a los pacientes. Angiografía coronaria en pacientes con falla cardíaca, la misma pregunta. Si mejora la calidad de vida y disminuye la mortalidad de 12 meses, entonces ellos la recomiendan como fuerte a favor, y se recomienda la utilización de la angiografía coronaria en pacientes con falla cardíaca y sospecha de enfermedad coronaria que sean potencialmente candidatos a revascularización miocárdica. Entonces vuelve lo mismo, ¿no? Tener siempre el juicio clínico, llevar la historia clínica, mirar los ecocardiogramas, mirar los electrocardiogramas, y si hay una evidencia de que el paciente puede ser revascularizado, pues hay que hacerle una arteriografía. Siempre hablar del procedimiento, explicar la posibilidad de punción radial, de punción femoral, y de la posibilidad de que eso desencadene una intervención quirúrgica o un tratamiento endovascular si fuese necesario. La ventilación mecánica en falla cardíaca aguda, entonces ellos hacen la misma pregunta: si disminuye la tasa de intubación, la disminuye la mortalidad intrahospitalaria, entonces tienen una recomendación fuerte en contra, donde no recomiendan una intubación endotraqueal de entrada. Inicialmente hacer el tratamiento agudo del paciente, tratar de poner diuréticos, oxígeno. Si no mejora, mirar la posibilidad de colocarles ventilación mecánica no invasiva antes del tratamiento. Y esta ventilación mecánica tiene una recomendación débil a favor. Y hay que estar evaluando a estos pacientes. Siempre hay que hablar con el paciente, explicarle la técnica, definir que el paciente acepta la técnica, que haya un Glasgow mayor de 9, que haya una sincronía entre la inspiración y expiración para que se pueda acoplar adecuadamente al ventilador. Asegurar que el paciente tiene secreciones escasas y siempre descartar que haya tenido neumonía como para poder utilizar este método. Diuréticos en falla cardíaca aguda con síntomas congestivos. Entonces la misma pregunta: si se hace,
sin aumentar la tasa de falla renal o producir alteraciones electrolíticas, entonces hay una recomendación fuerte a favor. Sí, es una pregunta. ¿Alguna experiencia con furosemida nebulizada en casos de falla cardíaca aguda de edema pulmonar? Se ha usado, pero realmente no es lo mismo, la misma acción. Más diurético endovenoso, sí. Como un coadyuvante en un momento determinado, en una falla cardíaca, digamos que no responde rápidamente, que no queremos intubar y que con la ventilación mecánica. Los signos de congestión siempre se tratan con diuréticos de asa, o sea, fuera del oxígeno, y vasodilatadores, si son implicados, se utilizan diuréticos, pero endovenosos idealmente, porque orales no tienen una absorción rápida y nebulizados no llegan muy rápido tampoco a la función que queremos, que es acción sobre la parte renal. Gracias. Entonces se recomienda el uso de diuréticos de asa por vía intravenosa en pacientes con falla cardíaca con síntomas y signos congestivos, y se debe vigilar de manera estrecha la función renal y los electrolitos. Una calidad de evidencia baja, pero tiene una recomendación fuerte a favor por estos expertos que hicieron esta revisión. Siempre en estos pacientes hay que hacer un control estricto de electrolitos, boom, creatinina al inicio y al control al tercer día. Pero pues nosotros, como son pacientes descompensados, generalmente son mayores de 65 años los que tenemos acá, con unas depuraciones de creatininas alteradas, la recomendación por lo menos que hacemos aquí es hacer control diario de azoados y electrolitos para ir mirando la tolerancia y también el ajuste de las dosis. Y siempre mirar otras estrategias para el manejo de la sobrecarga de volumen. Diuréticos en bolo intravenoso o en infusión en falla cardíaca aguda. Entonces la misma pregunta, ¿qué es mejor para los pacientes? ¿Bolo o infusión? La recomendación que ellos dan está fuerte a favor para utilizar diuréticos de asa en bolos intravenosos. Sobre la infusión continua en los pacientes con falla cardíaca aguda y una evidencia moderada. Vasodilatadores en falla cardíaca, nitroglicerina, nitroprusiato, nesiritide, que no lo tenemos en el medio, pero digamos que ellos tienen una recomendación débil a favor. Se utilizan en algunos casos cuando el paciente permanece congestivo, se puede utilizar nitroprusiato o nitroglicerina según el caso. Nitroglicerina más cuando pensamos que el paciente es isquémico, nitroprusiato más cuando es otra causa, o principalmente si hay hipertensión pulmonar severa o si hay un paciente con hipertensión arterial severa, pues se puede utilizar de una forma como vasodilatador. Calidad de evidencia baja, y hay que recordar que estos medicamentos tienen un efecto techo, entonces hay que hacerles un seguimiento, tratar de no mantener infusiones más de 24 horas y sobre todo con nitroprusiato por encima de 48 a 72 horas pues pueden producir intoxicación por cianuro, entonces es importante dejarlas poco tiempo. Siempre vigilancia de los signos vitales, detectar el desarrollo de hipotensión sintomática y desarrollar tolerancia con infusiones continuas de más de 24 horas, que era lo que hablábamos ahora. Vasopresores en falla cardíaca, entonces ellos se hacen la pregunta, ¿qué es mejor, dopamina o norepinefrina? La recomendación está fuerte a favor de noradrenalina, por los efectos secundarios que tiene la dopamina, a pesar de que es un buen vasoconstrictor, pero produce arritmias, aumento del gasto cardíaco, mayor consumo de oxígeno, entonces por eso se recomienda utilizar noradrenalina. Siempre utilizarla por vía venosa central y no debe ser administrada por la misma vía para medicamentos de parámetros hemodinámicos, para la medición de parámetros hemodinámicos. Inotrópicos en falla cardíaca, entonces la misma pregunta, ¿qué le pasa a sus pacientes? ¿Se mueren más o no se mueren más si utilizamos inotrópicos a todos los pacientes que nos llevan con falla cardíaca? Entonces, no se recomienda el uso rutinario de inotrópicos en pacientes con falla cardíaca aguda para disminuir la mortalidad o la estancia hospitalaria. Tiene una recomendación fuerte en contra. Recordemos que hay muchos estudios con todos los inotrópicos y todos aumentan la mortalidad en falla cardíaca. Y los inotrópicos en falla cardíaca aguda tienen una recomendación débil a favor en los pacientes con falla cardíaca descompensada y signos de hipoperfusión, hipotensión, acidosis metabólica o choque y otras causas potencialmente reversibles de la descompensación para mejorar las variables hemodinámicas. Entonces, digamos que se puede utilizar de rescate cuando el paciente ya está hipotenso, no mejora, le pusimos todos los medicamentos de falla, pero sigue hipotenso, no responde y tiene una fracción de eyección reducida, probablemente los pacientes van a requerir uso de inotrópico para mejorar o salir de su evento agudo de falla. Siempre hay que vigilar los signos vitales, detectar hipotensión, taquicardias inducidas con el uso de los inodilatadores.
Cuando los pacientes están muy hipotensos, considerar no utilización de bolos, sobre todo en UCIs, que es donde más se utiliza, pues no utilizar bolos ni de levosimendan ni milrinone porque generan unos episodios de hipotensión sostenida en sus pacientes. Y tratar de no utilizar milrinone en pacientes con falla cardíaca aguda secundaria a cardiopatía de etiología isquémica sin tratamiento. Ya otra cosa es cuando se ha revascularizado, otra cosa es cuando se ha hecho intervención percutánea. Bueno, y considerar catéter arteria pulmonar para los pacientes que están muy descompensados y que no sabemos realmente cómo es el estado hemodinámico de los pacientes. La continuación de los beta bloqueadores en la descompensación aguda. Entonces se hacen la misma pregunta: mayores de 18 años con falla cardíaca aguda que venían utilizando ya el beta bloqueador, y si se le modifica la dosis o se suspende con esos pacientes para disminuir la tasa de hospitalización y la mortalidad a 90 días. Es una pregunta con la recomendación previa de los inotrópicos. ¿Ellos recomiendan como genéricos o hay un inotrópico que está a favor del otro? Por ejemplo, los Cimendan versus dobutamina. Pues no hay uno a favor, pero digamos los últimos estudios sí le ha ido mejor al levosimendan, por lo menos en infusiones continuas, sobre todo en estadios de falla cardíaca, cuando hay necesidad de seguimiento, les va mejor con levosimendan por el tiempo de vida media de acción, más que por el efecto inotrópico como tal. Pero la recomendación, digamos, no la... No, ellos no hacen una recomendación, en esta guía no hacen una recomendación a favor de esta o a favor de lo otro, no hacen una recomendación. Simplemente dicen inotrópicos, y las únicas salvedades que hacen son en esos pacientes isquémicos con milrinone que no utilizar, en agudos, ¿no? En agudos. Entonces, la recomendación para el uso de los betabloqueadores es de continuar el betabloqueador. Si hay necesidad de ajustar la dosis, disminuir la dosis o la frecuencia, o evaluar que no tenga un bloqueo avanzado o que no tenga una hipotensión sostenida, pues en esos casos ya se suspendería. Pero realmente la tendencia o la idea de la recomendación es mantener el betabloqueador porque les ayuda a salir más rápido de la falla cardíaca, con una recomendación fuerte a favor. Siempre vigilancia de signos vitales, detectar el desarrollo de hipotensión sistemática y otros efectos adversos, y considerar la reducción de la dosis o la suspensión en casos de hipotensión. Si requiere vasopresor en infusión, ellos recomiendan suspenderlo, aunque hay otras guías que dicen que si se puede mantener una dosis mínima, mantenerla, porque los pacientes por la parte del bloqueo hormonal que le produce más rápido salen de la falla, si obviamente no es una hipotensión sostenida, ¿no? Catéter de Swan-Ganz en pacientes mayores de 18 años, comparado con no hacerlo, mejora el estado funcional y la calidad de vida y disminuye la estancia hospitalaria y mortalidad intrahospitalaria a 6 meses. Entonces la recomendación es fuerte en contra. No se ha visto que el catéter de Swan-Ganz en utilización rutinaria mejora la sobrevida de los pacientes, y solamente se hace una recomendación en pacientes con choque cardiogénico refractario o terapia médica óptima y soporte inotrópico, soporte ventricular o candidatos a trasplante cardíaco, para medir el estado hemodinámico de los pacientes. La calidad de evidencia es baja, y siempre pues la radiografía por la implantación. En caso de acceso fallido de un lado, descartar complicaciones antes de funcionar el lado contralateral. Evaluar la respuesta a los parámetros hemodinámicos con el uso de inodilatadores solos o combinados. Recuerden que la evaluación debe ser continua, la hemodinamia debe hacerse con periodicidad. Algunos recomiendan cada 30 minutos, cada hora, dependiendo del inotrópico o el vasodilatador que estemos utilizando. Evaluar la respuesta a los parámetros hemodinámicos con el uso de dispositivos de asistencia ventricular. Evitar tiempos prolongados de inflado del balón del catéter. Siempre hay que estar revisando el acceso vascular para evitar pues complicaciones inherentes al acceso vascular. Los IECAS o ARA2 mayores de 18 años, comparando IECAS contra placebo que disminuyen la progresión de la falla cardíaca estadio CD y la tasa de hospitalización por falla cardíaca con una mortalidad de 12 a 24 meses, fuerte a favor. Eso yo creo que no hay duda, llevamos muchos años con esto, y desde estadio B ya tiene una calidad de evidencia alta, o sea, así el paciente no haya tenido síntomas, pero tiene una falla cardíaca estadio B, o sea, tener en cuenta que sea hipertenso, que tenga diabetes, que tenga remodelación ventricular, que tenga disfunción diastólica, siempre hay que tratar de colocar un IECA, y si no toleran el IECA, un ARA2. Y en posinfarto,
se recomienda siempre el uso de IECAS, así el paciente no sea hipertenso, porque muchas veces vemos que llegan los pacientes ambulatorios, viene con enalapril, pero ¿usted quién le formuló eso si usted no es hipertenso? Es que no es para la hipertensión, es para la remodelación ventricular. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Los betabloqueadores en pacientes con falla cardíaca, clasificación B, de la AJA, la administración de betabloqueadores comparado con placebo disminuyen la progresión a falla cardíaca estadio C, y la tasa de hospitalización por falla cardíaca en la mortalidad de 12 a 24 meses, con una recomendación también fuerte a favor. Betabloqueadores indicados para paciente con falla cardíaca, acuérdense que solo son 4, que está el carvedilol, metoprolol succinato, bisoprolol y nebivolol. Los que no estén ahí, pues no están indicados en falla cardíaca y no se deben usar. Siempre vigilar los signos vitales para el desarrollo de hipotensión sintomática y efectos adversos de los betabloqueadores. Cardiodesfibrilador después de una revascularización, cuando está indicado un cardiodesfibrilador, y se utiliza en pacientes con fracción de eyección menor de 35%, que han tenido al menos 40 días del evento previo o 3 meses después de la revascularización, o ya sea percutánea o abierta. Entonces, en esos pacientes se utiliza el cardiodesfibrilador, tiene una recomendación fuerte a favor, y se recomienda para reducir la mortalidad en pacientes con falla cardíaca de origen isquémico, una clasificación B en terapia farmacológica óptima, obteniendo óptimo que tenga IECA, betabloqueador, antagonista de aldosterona y el tratamiento de sus comorbilidades, si tiene dislipidemia, suspirina, si es isquémico, bueno, el resto de cosas. Se utiliza 40 días después del infarto de miocardio, 3 meses después del procedimiento de revascularización miocárdica, con una expectativa mayor de 1 año y con buen estado, digamos, funcional del paciente, o sea, que preveamos que al menos va a vivir 1 año más, pero si un paciente postrado, que tiene una fractura de cadera o que tiene un déficit neurológico, que no se va a movilizar, pues obviamente ese paciente no es candidato para un tipo de estas terapias. Y esto pues siempre se utiliza de forma multidisciplinaria. Acuérdense que esta fracción de eyección es evaluada después del evento agudo, no se toma con la fracción de eyección del evento agudo, sino que hay que repetir el ecocardiograma a los 40 días, si es postinfarto, o a los 3 meses después de la revascularización. Restricción de líquidos y sal en pacientes mayores de 18 años. ¿Cómo debemos hacer esa restricción de líquidos y sal? Entonces, la recomendación que ellos dan fuerte a favor es restringir entre 3 y 5 gramos al día de sal, y líquidos entre 1.5 y 2 litros al día. No evitar o quitar completamente la sal, y no restringir menos de 1.2 litros por el riesgo de que esos pacientes con esas restricciones severas empeoren la falla renal o empeoren los síntomas. Y la recomendación es fuerte en contra cuando es menos de 3 gramos al día de sodio, y líquidos menos de 1.2 gramos al día, así esté en una clase funcional 3-4. Entonces eso tenerlo en cuenta. Y siempre estar hablando con el paciente, porque las restricciones severas pueden generar pues hipovolemia, entonces tener en cuenta con ellos, preguntarles si tienen sed, cómo se sienten, cómo están orinando, el peso diario, que es muy importante para definir el seguimiento. Para optimizar el tratamiento del BNP, ¿qué tan confiable o qué tan efectivo es para disminuir la mortalidad a 12 meses? Entonces tiene una recomendación fuerte a favor, y se recomienda lograr dosis objetivo de terapia farmacológica, así el péptido natriurético esté normal. Entonces, a pesar de que ellos hablan de que tiene una recomendación fuerte a favor, como que se contradicen un poco, porque realmente la titulación del medicamento debe ir más a la tolerancia del paciente. Siempre debemos tratar de llevar los IECAS a la dosis máxima, 20 de enalapril cada 12 horas, o si no vamos a utilizar IECAS, sino ARA2, pues acuérdense que en falla cardíaca están recomendados solamente valsartán, candesartán y losartán para el uso en pacientes con falla cardíaca. Tratar de llevar las dosis máximas, 150 de losartán, 300 de irbesartán o 320 de valsartán. Se sugiere utilizar como estrategia de terapia guiada el BNP o NT-proBNP, dice que débil a favor, o sea, no necesariamente podemos utilizarlo para guiar la terapia, solamente lo pidemos de control cuando vemos que el paciente está con una terapia óptima y el paciente no mejora, sigue con disnea. Le hacemos un BNP a ver si podemos utilizar otro tipo de terapias que nos ayuden para optimizar la falla cardíaca. Beta bloqueadores en falla cardíaca crónica. Entonces,
metoprolol succinato, carvedilol, bisoprolol o nebivolol. Siempre hay que, ellos hacen la pregunta que si la administración de estos medicamentos disminuyen la tasa de hospitalización y mejoran el estado funcional y calidad de vida a los 12-24 meses, una recomendación fuerte a favor. Y se recomienda para los pacientes con estadio C o D para disminuir la mortalidad de hospitalizaciones del deterioro de clase funcional. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es el efecto de estos medicamentos no es de grupo, no se debe utilizar algunos de los betabloqueadores, o sea que no estén recomendados ahí, no se deben utilizar. O sea, nada de metoprolol de tartrato, nada de propanolol, nada de atenolol, que digamos se utilizan menos, pero se utilizan con frecuencia, sobre todo el metoprolol tartrato, que no está indicado en falla cardíaca. Se recomienda alguno de los siguientes betabloqueadores: carvedilol, metoprolol succinato, bisoprolol, nebivolol en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección menor o igual al 40% a dosis e intervalos recomendados, con una calidad de evidencia moderada. Puedo hacer una pregunta. De esos betabloqueadores, ¿cuál es el que más recomienda usted en su experiencia personal? Que depende de cada paciente, porque para cada paciente está digamos, como los efectos son diferentes. Hay unos que tienen mejor efecto vasodilatador, hay otros que tienen menor efecto alfa sobre el pulmón. Entonces, por ejemplo, pacientes que tengan enfermedad pulmonar o que han tenido asma, que tienen riesgo de vasoconstricción, de broncoobstrucción, el carvedilol me parece que es el que le va más mal ahí en ellos, pero el carvedilol es muy bueno, por ejemplo, en hipertensión arterial, que tiene un efecto vasodilatador muy importante, lo da el POS, entonces tiene eso a favor. El metoprolol succinato me gusta mucho en pacientes con arritmias, que tengan presiones arteriales adecuadas. Yo personalmente el que más uso es el bisoprolol, porque es un medicamento que es fácil de utilizar, fácil de titular, es generalmente muy bien titulado en los pacientes, no produce tanta hipotensión como el carvedilol, no produce broncoespasmo, que la mayoría de los pacientes mayores tienen algún factor de riesgo para eso. Y el nebivolol también lo uso en algunos pacientes hipertensos o pacientes que tienen enfermedad arterial periférica. La liberación de óxido nítrico tiene una recomendación fuerte a favor de utilizar este tipo de medicamento, inclusive en el consenso de hipertensión arterial que se acabó de revisar, que participamos acá para el consenso nacional de que sacó la Sociedad Colombiana de Cardiología, recomiendan más nebivolol en la revisión que se hizo. Entonces, digamos que depende mucho individualizar el paciente y saber cuál utilizar. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, betabloqueadores receptores de angiotensina 2, en pacientes con falla cardíaca clasificación C de la AJA, administración de los IECA o ARA2, combinados con este último disminuye la mortalidad de la tasa de reinfarto, rehospitalizaciones y mejora el estado funcional y la calidad de vida de los pacientes 12 a 24 meses. Entonces ellos dan una recomendación fuerte a favor de la combinación de betabloqueadores y ECAs o ARA2. Eso yo creo que no tiene mayor discusión, una calidad de evidencia alta. Los IECAs en intolerancia a los antialdosterónicos, o sea, combinar IECA y ARA2. Ellos dan una recomendación débil a favor, pero realmente en todas las guías está contraindicada esta utilización, entonces es mejor esto no. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esta, porque ya hubo muchos estudios donde combinaron ARA2 con IECAS y a todos los pacientes les empeoró la función renal, todos los pacientes llegaron más rápido a diálisis, entonces es mejor no dejarla ahí como una opción para utilizarla. Y una calidad de evidencia baja. La combinación de estos medicamentos ellos la recomiendan que se puede considerar solo en grupos especializados de manejo de falla cardíaca, monitorizar función renal, electrolitos previo al inicio y en seguimiento. Diuréticos de ASA en falla cardíaca crónica, entonces no disminuye la sobrevida, solamente disminuye la tasa de pronto de hospitalización y los signos de congestión, pero no es una terapia que deba mantenerse si el paciente no está congestivo. Entonces siempre tener eso en cuenta. Acuérdense que los diuréticos de ASA pueden empeorar algunos síntomas, pueden empeorar la hipotensión. Para poder ajustar las dosis de los otros medicamentos, a veces es necesario retirar los diuréticos de ASA para que toleren los otros medicamentos que sí mejoran la sobrevida.
Antialdosterónicos, espironolactona y eplerenona. Entonces una recomendación fuerte a favor: disminuir la mortalidad y tasa de hospitalización en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección menor del 40%. Hay que tener siempre cuidado con las tasas de filtración glomerular menores de 30 mililitros metro cuadrado, y el potasio mayor de 5 miliequivalentes por litro. Entonces siempre monitorizarlos. Ellos recomiendan una calidad de evidencia moderada, y siempre hay que monitorizar el inicio y el seguimiento al mes. Si iniciamos una terapia de estas, debemos pedir una función renal, un potasio, para mirar cómo va en esos pacientes. Y los pacientes que tienen efectos colaterales por la espironolactona, como ginecomastia o mastodinia, siempre se debe utilizar el uso de eplerenona a la dosis tolerada por el paciente. Betametildigoxina. Esta fue otra recomendación que a mí me sorprendió un poco, porque ellos la dan como una recomendación fuerte a favor, pero realmente la betametildigoxina cada vez se utiliza menos por los efectos adversos, porque solamente está indicado en ciertos grupos de pacientes para el control, sobre todo de las frecuencias cardíacas, y en pacientes sobre todo con fibrilación auricular. Pero ellos encontraron algo de evidencia en suficiencia, que en pacientes con clase funcional 2 a 4 con fracción de eyección menor de 40%, quienes han presentado respuesta insuficiente o intolerancia al tratamiento convencional de primera línea para disminuir la tasa de hospitalización debido a cualquier causa, no mejora la tasa de mortalidad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre monitorizar los niveles de digoxina. Esto no es que lo hagamos muy frecuentemente. Mantener unos niveles séricos entre 0,5 y 0,8 nanogramos por mililitro. Como el rango es tan estrecho, pues se facilita o para toxicidad o para falta de efecto. Entonces por eso muchas veces lo utilizamos en goticas para poder titular mejor la dosis del medicamento. Y siempre hay que vigilar las concentraciones séricas y el deterioro clínico, la alteración de la función renal, la alteración del ritmo cardíaco y los signos de intoxicación o en combinación con otros medicamentos. Bueno, la trimetazidina es un medicamento que se puede utilizar en falla cardíaca isquémica, con una recomendación débil a favor, y se sugiere la utilización de trimetazidina en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección menor del 40%, de etiología isquémica, para disminuir la tasa de hospitalización debido a causa cardiovascular y mejorar el estado funcional y la calidad de vida del paciente, pero el nivel de evidencia es muy bajo. Ivabradina en los pacientes mayores de 18 años, intolerantes a betabloqueadores o que no han mejorado con su falla cardíaca. Entonces que si mejora en 12 o 24 meses la rehospitalización, administración hospitalaria o posinfarto, pues tiene una recomendación fuerte a favor, por debajo del 40% de fracción de eyección y con frecuencias en reposo mayor de 70. Esos pacientes es una opción, digamos, cuando ustedes revisan las guías, es una opción que está dentro de la tercera línea después del uso de betabloqueadores. Entonces se puede utilizar ivabradina, o por el otro lado, con las nuevas guías de la Sociedad Europea, se puede utilizar valsartán sacubitril o utilizar terapia de resincronización cardíaca en ese grupo de pacientes. Calidad de evidencia alta, y siempre hay que saber si el paciente realmente no es intolerante a los betabloqueadores. ¿Por qué no es intolerante? Para el inicio de ivabradina. Realmente yo no creo que haya pacientes intolerantes a betabloqueadores. Lo que pasa es que a veces sí es necesario adicionar ivabradina en los pacientes con falla cardíaca, y recordar que la ivabradina está indicada solo a pacientes en falla cardíaca en ritmo sinusal. No se utiliza en fibrilación auricular, que lo ve uno frecuentemente, que lo formulan en fibrilación auricular, y eso no actúa en pacientes con fibrilación auricular. Dinitrato de isosorbida de hidralazina tiene una recomendación débil a favor. Lo utilizamos cuando los pacientes están muy congestivos. Esa recomendación es más para pacientes afrodescendientes, que son los que realmente sí tienen una evidencia a favor, pero pues primero no tenemos hidralazina en nuestro país, entonces poco lo utilizamos, o yo por lo menos nunca lo he usado. Yo no sé si los demás que están aquí, de los que trabajan en esto, alguna vez lo han usado, pero pues no se consigue. Y el dinitrato de isosorbide sí se utiliza con alguna frecuencia en pacientes que permanecen congestivos, que tienen signos de falla cardíaca, y se utiliza como vasodilatador pulmonar para mejorar pues el sentido o la sensación de disnea, y también ayuda para disminuir los síntomas de congestión cuando los pacientes no mejoran por el efecto vasodilatador venoso. Entonces solamente en estos pacientes
en pacientes afrodescendientes. Beta bloqueadores y ECAS, espironolactona y digoxina en fracción de eyección preservada, pues pocos estudios hay en eso. Realmente uno se recomienda más en la guía porque como por encima del 40% hay muchísimos pacientes, pero realmente puede ser un estadio B o C de la falla cardíaca, entonces ahí uno define cuál utilizar, pero realmente a pesar de que las recomendaciones son débil a favor, es lo que hacemos en los pacientes con falla cardíaca porque no hay un medicamento que se haya probado en falla cardíaca con fracción de eyección preservada que nos diga solamente eso. Ahora pues la falla cardíaca, ustedes saben que hace unos años, como cuando apareció esta guía, cambió un poquito la clasificación y está con fracción de eyección reducida, preservada y un rango intermedio que son los que están entre 40 y 50, que realmente ese rango intermedio casi que todos lo tratamos como si fuera una fracción de eyección reducida. Entonces, vemos que esto ha cambiado un poco en los últimos años. Lo que les recuerdo, esta guía salió en el 2016, pero digamos, beta bloqueadores los usamos en pacientes isquémicos, los utilizamos en pacientes hipertensos con hipertrofia ventricular, los IEC y los ARA2 los utilizamos en pacientes hipertensos con falla cardíaca. Una cosa importante para disminuir hipertrofia ventricular, los que más tienen evidencia son el amlodipino o este tipo de calcioantagonistas y los diuréticos tiacídicos, principalmente la clortalidona, es el que más disminuye hipertrofia ventricular en el seguimiento de falla cardíaca. Dispositivos de resincronización cardíaca en NIHA 1 o 2, entonces pacientes mayores de 18 años que tengan una NIHA 1 o 2 con QRS mayor de 120 milisegundos, fracción de eyección menor del 35%. ¿Qué se hace con esos pacientes? Se aplica un dispositivo de terapia de resincronización comparada con no utilizarlo. Entonces la recomendación es fuerte a favor desde que el paciente esté en clase funcional 2, ritmo sinusal, el manejo médico óptimo que incluya los IECAS o ARA, beta bloqueador, antialdosterónicos y un QRS que sí o sí debe estar mayor de 120 milisegundos con bloqueo de rama izquierda de las de His y la fracción de eyección menor del 35%. Fuerte a favor con una calidad de evidencia moderada. No está contando por el estadio 3, en NIHA 3 los pacientes. NIHA 3 mayor de 120 milisegundos, menor de 35. Aquí hay una salvedad que en estos pacientes con NIHA 3, fuerte a favor, pero le incluyen este pedacito, ventrículo izquierdo mayor de 55 milímetros. O sea, debe estar dilatado el ventrículo con una clase funcional 3-4 para que uno diga que esos pacientes tienen una evidencia fuerte a favor. Entonces son pequeños detallitos, pero que hay que tenerlos en cuenta en el momento de hacer una solicitud para un implante de estos dispositivos, porque ustedes saben, son dispositivos costosos, hay que cuidar también el costo médico, hay que cuidar los recursos de la salud y solamente hacer lo que realmente tiene aprobación o lo que está indicado. A veces uno utiliza cosas off-label, pero en pacientes muy específicos, que uno ya le ha hecho muchas cosas dentro de lo que está, digamos, dentro de la evidencia y que no le responde y no mejora. Bueno, ahora, pacientes mayores de 18 años, ritmo de fibrilación auricular con QRS mayor de 120 milisegundos, fracción de eyección menor del 35%. ¿Qué hacemos con los pacientes? Resincronización, una recomendación débil a favor. Solamente se podría hacer resincronización si ese paciente tiene una taquicardiomyopatía, que no podemos controlar la frecuencia ventricular, no podemos controlar los síntomas, y ellos recomiendan hacer ablación del nodo auriculoventricular y poner los 3 electrodos para que haya un seguimiento sincrónico. Pero del resto, digamos que no es que tenga una evidencia mayor. Marcapasos versus dispositivo de resincronización. Entonces, se le venció el marcapaso, tiene menos de 50% de fracción de eyección. Le vamos a poner un nuevo marcapaso, le ponemos de una vez un cardiodefibrilador o un resincronizador. Entonces la recomendación es débil a favor. La terapia de resincronización en pacientes mayores de 18 años con síndrome de falla cardíaca menor del 50%, con indicación para la implantación de marcapaso definitivo o portadores de marcapaso definitivo que requieran cambio del dispositivo con estimulación esperada
o registrada mayor del 40%, o sea, solamente tenerlo de pronto en cuenta, pacientes que están estimulando prácticamente todo el tiempo, más del 40% de las veces estimulado por el marcapaso y que estén dilatados, que estén falla cardíaca, así tengan 50% de eyección, pues digamos que podría pensarse en utilizarlo, aunque la recomendación es débil a favor. Dispositivos de resincronización cardíaca, clase funcional 3 o 4 y bloqueo de rama. En pacientes con bloqueo de rama derecha, acuérdense que la recomendación es débil a favor. Para esos pacientes se podría pensar utilizarlo cuando el QRS es mayor de 160 milisegundos por alteración de la conducción, diferente a bloqueo de rama izquierda, y con un diámetro diastólico del ventrículo mayor del 55 y la fracción de eyección menor del 35%, para disminuir las tasas de mortalidad y de hospitalización, pero con una calidad de evidencia muy baja. Ya se podría usar, pero realmente esos pacientes son los que generalmente son no respondedores y pues se piensa mucho antes de utilizar un dispositivo en este tipo de pacientes. Esto ya aquí hablan de estimulación apical versus no apical, no es más para electrofisiología, pero ellos recomiendan una estimulación no apical en el electrodo epicárdico que se le coloca en el ventrículo izquierdo por el deterioro. Entonces, digamos, es entendible porque si la estimulación viene más fisiológica de la parte más basal y apical, pues obviamente la despolarización es más sincrónica. Cardiodesfibrilador implantable en cardiopatía no isquémica con clase funcional 2 o 3. Entonces, pacientes con fracción de eyección menor del 35%, con 3 meses de manejo óptico, la implantación de un CDI comparado con no hacerlo, disminuyó la mortalidad de 12 a 24 meses de tratamiento, entonces es una recomendación fuerte a favor. Acuérdense que eso es para cardiopatías no isquémicas, ¿no? Entonces falla cardíaca, cardiopatía dilatada, una miocarditis, una infiltrativa, bueno, otro tipo de obviamente con terapia médica óptima, y siempre las comorbilidades que se deben considerar: falla cardíaca, clase funcional 2, diabéticos, fibrilación, enfermedad arterial oclusiva crónica, enfermedad cerebrovascular previa, EPOC, falla renal y síncope de causa no cardiogénica. Cardiodesfibrilador implantable en prevención secundaria, entonces esa casi que no tiene duda, fuerte a favor. Pacientes que han tenido un episodio de muerte súbita o que están haciendo arritmias ventriculares malignas, taquicardia ventricular, o que producen inestabilidad hemodinámica, pues obviamente los pacientes tienen indicación para un cardiodesfibrilador como prevención de muerte súbita, o en pacientes con síncope asociado a arritmia ventricular. Cardiodesfibrilador implantable en cardiopatía isquémica con NIHA 2 o 3, con fracción de eyección menor del 35%, menos de 40 días después del evento o 3 meses después de la revascularización. La implantación de un CDI comparado con no utilizarlo disminuye la mortalidad de 12 a 24 meses, recomendación fuerte a favor. En eso cambia un poquito, en que la fracción de eyección es por debajo del 40% en esos pacientes, y se hace el seguimiento a los 90 días después de la revascularización o del infarto o de lo que se le haya realizado al paciente. El trasplante cardíaco, pues aquí no lo hacemos, pero tenerlo como en cuenta, que a esos pacientes siempre se le va a hacer score para definir cómo está el consumo de oxígeno, y si ese consumo es menor de 14 mililitros kilogramo minuto, pues son pacientes que tienen probablemente indicación de trasplante. En pacientes con estadio D, que se ha hecho todo y que no ha mejorado. Seguimiento de programas de clínica de falla cardíaca, pues esto ha cambiado mucho la tasa de hospitalización en estancia hospitalaria, tiene una recomendación fuerte a favor, y obviamente esos pacientes siempre se deben manejar un manejo multidisciplinario con enfermería, medicina interna, cardiología, o médicos generales entrenados en el manejo de falla cardíaca, con la supervisión de alguien entrenado en falla. El programa debe tener un profesional de la salud como líder, preferiblemente especialista en cardiología o medicina interna con entrenamiento en falla cardíaca, y los programas liderados por enfermería, estas enfermeras de estar capacitadas en falla cardíaca para el manejo de los pacientes. Monitoreo debe hacerse de sus pacientes, educación, estimulación, autocuidado, y considerar visitas domiciliarias. Es muy importante en esto el seguimiento telefónico, saber si el paciente está adherente al medicamento, si recibió el medicamento, si se lo está dando la EPS o no, porque eso pues obviamente aumenta las tasas de hospitalización. Revascularización miocárdica, fracción de eyección menor del 35%. Ellos dicen aquí que la revascularización miocárdica
con fracción de eyección por debajo del 35% tiene una recomendación débil en contra. Y dicen que para disminuir la tasa, o sea, prácticamente no encuentran una mejoría en esos pacientes según esta guía. Lo que yo he aprendido y lo que a mí me han enseñado y lo que he leído en todo lado es que el paciente isquémico es el que más se recupera después de intervenido. Obviamente sí debe tener en cuenta eso, ¿no? Que el paciente tenga que ponerle, ¿no? Que tenga puentes que ponerle si es para manejo quirúrgico o que es revascularizable desde el punto de vista percutáneo. Siempre es mejor intentar hacerle algo que no hacerle nada en un paciente con isquemia severa. Y la viabilidad miocárdica ellos tampoco la recomiendan, tiene una recomendación fuerte en contra para cualquier revascularización guiada, ya sea por ecocardiografía, PET, resonancia o medicina nuclear. Okay. Ninguno de esos, que no se recomienda la utilización de métodos con imágenes de viabilidad para definir la necesidad de revascularización en pacientes mayores de 18 años con falla cardíaca avanzada de etiología isquémica y fracción de eyección por debajo del 35%. Realmente eso, pues lo que nosotros hacemos es diferente a esto y lo que nosotros vemos es muy diferente a esto. Nosotros sí intervenimos los pacientes con falla cardíaca y dentro de las guías de falla cardíaca siempre, si hay algo que solucionar al paciente, se le debe solucionar, excepto pues que esté contraindicado, ¿no? Cirugía valvular, esto sí estoy de acuerdo, fuerte en contra, pacientes con fracción de eyección por debajo del 25%, insuficiencia mitral severa, es mejor dejarlos en manejo médico, no ofrecerle ningún tipo de intervención excepto pues la terapia médica óptima. Inotrópicos endovenosos en pacientes mayores de 18 años, falla cardíaca avanzada, estadio D. La administración de inotrópicos endovenosos en forma periódica comparada con la terapia estándar disminuye la mortalidad y mejora la calidad de vida a un año. Entonces está débil en contra y no se sugiere la administración de inotrópicos intravenosos en forma periódica en pacientes con falla cardíaca avanzada para disminuir la mortalidad, capacidad funcional ni calidad de vida, con nivel de evidencia moderado. Dispositivos de asistencia ventricular con fracción de eyección menor del 25%, pues eso sí está débil a favor, pero se utiliza en pacientes que son, digamos, que ya no son candidatos a trasplante por las comorbilidades. Se puede utilizar como terapia puente o como terapia destino, ¿sí? Ya aquí en Colombia, que ustedes saben o han escuchado, han leído las noticias, en Bucaramanga tiene una clínica de falla cardíaca muy bien, yo creo que es la mejor que hay en el país, y ellos ya han puesto corazón artificial, han puesto dispositivos de asistencia ventricular como terapia destino con pacientes que ya llevan 6-7 años con HeartMate y que les ha ido muy bien, y inclusive son los que dan las conferencias de entrenamiento a otros pacientes candidatos. Prueba de esfuerzo cardiopulmonar, caminata de 6 minutos, fuerte a favor. Pues obviamente siempre hay que saber los pacientes cómo están, cómo está la clase funcional para definir la rehabilitación, cómo se va a encaminar la rehabilitación, y pues para ojalá poder hacer una caminata de 6 minutos o el consumo de oxígeno pico para asimismo mirar hacia dónde va este paciente. ¿Por qué? Porque la efectividad pues de esos pacientes va a estar encaminado dependiendo de cómo haga el ejercicio. Siempre un ejercicio supervisado va a tener una recomendación fuerte a favor que un ejercicio regular no supervisado. Entonces, el programa de rehabilitación cardíaca debe ser liderado por especialistas en cardiología o medicina deportiva, fisiatría o medicina interna con entrenamiento de rehabilitación cardíaca. Se debe vincular una enfermera, fisioterapeuta con entrenamiento. Debe tener disponibilidad de cardiólogo, psicólogo, terapeuta, ocupación y nutricionista, y siempre se debe hacer los seguimientos de evaluación clínica básicos del paciente, electrocardiograma, prueba de esfuerzo para evaluar capacidad funcional o caminata de 6 minutos, y bueno, esto como parte importante. El ejercicio en pacientes con falla cardíaca estable, pues tiene una recomendación débil a favor, o sea, los que tienen clase funcional 1, aeróbico supervisado de intervalos, pues tiene una recomendación débil a favor, pero el ejercicio aeróbico supervisado con intensidad moderada o vigorosa tiene una recomendación fuerte a favor. Entonces, siempre hay que tratar de hacer actividad física con una frecuencia regular y con unos tiempos regulares. Y el ejercicio combinado con fuerza tiene una recomendación débil a favor. Bueno, los ejercicios protocolizados en pacientes con terapia de resincronización, cardiofibrilador o las combinaciones, una recomendación fuerte a favor.
y obviamente mejora la calidad de la vida de los pacientes y mejora algo la capacidad funcional. Ejercicio supervisado versus ejercicio en casa, débil a favor. Se sugiere realizar ejercicio en casa en pacientes con falla cardíaca para mejorar la capacidad funcional cuando no tenga posibilidad de asistir a un centro supervisado de ejercicios. Digamos, pues del ahogado del sombrero, y pues en lugar de que no haga nada, pues que haga algo en la casa, ¿no? Los programas de rehabilitación cardíaca, pues obviamente cuando son programas integrales, tiene una recomendación fuerte a favor, y eso pues debemos todos tratar de que siempre que el paciente se le da egreso se vaya con las terapias de rehabilitación para que los pacientes mejoren su clase funcional. Escala de calidad de vida, siempre es recomendable hacer una escala de calidad de vida, la que se decida, la de Kansas o el del cuestionario de Minnesota, bueno, cualquiera de estos que pueden utilizar con una calidad de evidencia moderada. Y realmente los algoritmos, ya para terminar, la sospecha de falla cardíaca, acuérdense que siempre va el cuadro clínico de primero, una radiografía, un electrocardiograma, dónde estamos, si tenemos dudas, si estamos en urgencias o estamos en el ámbito ambulatorio, si estamos en urgencias NT pro BNP o BNP, si estamos en el ámbito ambulatorio BNP, se miran cómo están, si están menores de 100 o tanto para el BNP o menores de 300 para el NT pro BNP, pues es baja probabilidad. Pero pues si está mayor es alta probabilidad, se hace un ecocardiograma y pues el seguimiento de lo que hemos hablado. En falla cardíaca aguda, lo que ellos recomiendan: oxígeno, si no hay respuesta, ventilación no invasiva temprana, diuréticos de ASA. Si la presión arterial es mayor de 90, vasodilatadores, nitroprusiato, nitroglicerina. Si hay pobre respuesta a hipotensión, suspender vasodilatador, iniciar noradrenalina, pobre respuesta a signos de hipoperfusión, inotrópico, y considerar catéter de arteria pulmonar. La rehabilitación, paciente estable, entonces se hace movilización gradual, sentado, pedestado, digamos. Eso es el seguimiento que hacen ellos en terapia de rehabilitación. Siempre el deportólogo está instruyendo a los pacientes y la rehabilitadora cómo debe hacerlo. Y tanto los pacientes que están en cama o los que están con movimiento. Y bueno, esto es básicamente el seguimiento de pacientes con falla y la rehabilitación, que realmente eso es más como de las fases que hay que hacer: la fase 1, que es en el ámbito hospitalario, la fase 2, que ya empieza en el ámbito ambulatorio, y la fase 3, que es la progresiva y la que se mantiene con el tiempo. ¿Y qué más? Bueno, de pronto eso sí tenerlo en cuenta, que mirar la capacidad funcional de los pacientes, los que tienen menos de 3 meses, las características de ejercicio, que debe ser un ejercicio suave, progresivo, frecuencias de sesiones 2 a 3 al día, la duración de 5 a 10 minutos, que puede ser en bicicleta reclinable, la que le dicen recumbent, o caminata, una progresión lenta. Ya si tiene 3 a 5, pues se hace más moderado, y si tiene más de 5 meses, pues se hace de una forma más vigorosa y todos los días. Básicamente era lo que estaba dentro de las guías que quería compartir.